El mito de la libertad, Chogyam Trungpa Rinpoche, parte 5, capítulo 4. Trabajar con las emociones. La barrera dualista. Como hemos visto, el aburrimiento es muy importante en la práctica de la meditación sentada. No existe posibilidad alguna de llegar a las profundidades de la meditación sin pasar por el aburrimiento. Pero al mismo tiempo, debemos examinar más a fondo el deseo de credenciales. Incluso la experiencia del aburrimiento, la relación con el aburrimiento se podría convertir en un nuevo juego, en otra manera más de crear una sensación de bienestar y de seguridad en la práctica de la meditación. No basta entonces con experimentar el aburrimiento. Debemos además enfrentar otros aspectos. Debemos trabajar con las situaciones de la vida cotidiana y su retahíla de emociones sutiles pero fundamentales: amor, odio, depresión y todas las demás. Por muy bien que nos salga el trabajo con la respiración en la práctica de la vipassana, no podemos hacer caso omiso de esa zona inmensa de perturbaciones eventuales e inesperadas. Puede que hayamos tenido una sesión de meditación ideal en la que experimentamos el aburrimiento. Al levantarnos, nos dirigimos al salón para llamar por teléfono a un amigo, pero no nos damos cuenta de que la línea está cortada porque no hemos pagado la cuenta. Furiosos, exclamamos: «La culpa no es mía, mi mujer extravió el recibo», o «no tienen derecho», etcétera, etcétera. Pequeños incidentes como ese ocurren constantemente. Al toparnos con ese tipo de situaciones, nos empezamos a dar cuenta de que lo que pretendemos es validarnos con nuestra práctica y que creemos en una especie de armonía fundamental. Pero los problemas de la vida cotidiana nos destruyen las credenciales, el bienestar y la seguridad, y nos presentan la oportunidad de estar en contacto con las emociones. Aunque seamos capaces de percibir la simplicidad del proceso mental discursivo, todavía surgen emociones muy fuertes con las que nos resulta extraordinariamente difícil y enojoso trabajar. El trabajo con las emociones nos obliga a ocuparnos no solamente del quinto skandha, la conciencia, sino también del cuarto, el concepto o intelecto. Las emociones se componen de energía que se podría comparar al agua y de un proceso mental dualista, que se podría comparar a un pigmento o tintura. Al mezclar la energía con el pensamiento, se producen emociones vivas y llenas de colorido. El concepto coloca la energía en una ubicación específica y le da un carácter relacional, lo cual las hace vivas e intensas. La razón fundamental de la incomodidad, dolor y frustración que nos causan las emociones es que nuestra relación con ellas es poco clara. El quinto skandha, la estructura del ego, se ha vuelto tan eficaz que se desencadena un conflicto entre la administración del ego y la central misma, la inconsciencia. Es como si el ministro del rey se hubiera vuelto más poderoso que el mismo monarca. Ese parece ser el punto preciso en el que se vuelven dolorosas las emociones, pues ya no estamos muy seguros de la relación que tenemos con ellas. Esto genera un conflicto tremendo, la sensación de que las emociones son algo avasallador que nos hacen perder nuestra identidad más profunda, nuestra central de mando. El dolor de las emociones proviene, por lo tanto, de este conflicto y nuestra relación con ellas es siempre ambivalente. Sin embargo, si de verdad conseguimos conectarnos a fondo y plenamente con las emociones, dejarán de ser un problema externo. Tendremos un contacto tan estrecho con ellas que se hará transparente la guerra entre nosotros y nuestras emociones, nosotros y nuestras proyecciones, nosotros y el mundo exterior.
Esto requiere que eliminemos la barrera dualista erigida por los conceptos para así tener una experiencia de sunyata, de ausencia de conceptos relativos, es decir, de vacuidad. En realidad, no solemos ver las cosas enteramente como son. Por lo general, primero percibimos algo y luego miramos. Mirar en este caso se refiere a ponerle un nombre a lo percibido y a asociar ideas. Ver significa aceptar las cosas tal y como son, mientras que mirar implica un esfuerzo inútil para asegurarnos de que no haya moros en la costa, de que nada nos venga a desorientar en nuestra relación con el mundo. Para crear nuestra propia seguridad, categorizamos las cosas, las nombramos y nos valemos de términos relativos para identificar las relaciones entre ellas, su interconexión. Y esa seguridad nos permite estar felices y tranquilos durante un tiempo limitado. Esa manera tan burda de buscar puntos de referencia para nuestras proyecciones es terriblemente inmadura y nos vemos obligados a repetir el juego una y otra vez. No hacemos el menor esfuerzo por tomar las proyecciones como situaciones estimulantes y fluidas, sino que vemos el mundo como algo totalmente sólido y rígido. Todo es movimiento congelado, espacio solidificado. El mundo se nos presenta como si tuviera una fachada externamente dura, como si todo fuera de metal o de plástico. Aunque veamos los colores como son, es como si fueran colores plásticos y no colores irisados. Ese carácter sólido es la barrera dualista de la que hablábamos antes. Con eso no queremos decir que uno no debiera sentir la textura sólida de una piedra o de un ladrillo. La solidez física no tiene nada que ver con la solidez psicológica. Aquí estamos trabajando con la solidez mental, una dureza interior, una cualidad metálica. En realidad es interesante notar que lo que vemos no es más que nuestra versión sólida del mundo. Tenemos una percepción muy individualizada que depende de una conciencia que se centraliza en nosotros mismos. No es posible experimentar inmediatamente la sunyata, o sea, la ausencia de conceptos, la desaparición de la barrera dualista. Es necesario comenzar primero con una práctica simple para después poder percibir la cualidad transparente de los pensamientos y las emociones. Luego, se debe intentar dar un paso más allá para superar esa situación relacional de transparencia, es decir, la sensación de que es uno quien ve la transparencia de los pensamientos y emociones. Dicho de otra manera, el proceso mental y las emociones son transparentes y se suceden en medio de la nada, en el espacio. Esa sensación de amplitud, de que todo funciona y ocurre en medio de la nada, es el espacio positivo de los medios hábiles del trabajo con las situaciones de la vida diaria. De hecho, solo es posible percibir la creatividad y el aspecto positivo de las emociones y de las situaciones cotidianas cuando se vivencia el espacio en lugar del producto. Si la relación con el espacio se desarrolla y se percibe correctamente, la indecisión desaparece por completo. Lo que estamos describiendo aquí es hacerse uno con las emociones. Esa actitud es muy distinta a la conducta habitual, que alterna entre los extremos de ahogar las emociones y desahogarlas. Reprimir las emociones es sumamente peligroso porque las estamos considerando como algo terrible y vergonzoso, lo que significa que nuestra relación con ellas no es del todo abierta. De todos modos, por mucho que intentemos reprimirlas, tarde o temprano van a salir a la superficie y estallar. Existe también la tendencia opuesta. En lugar de reprimir las emociones, les damos rienda suelta y nos dejamos llevar completamente por ellas.
Esa manera de lidiar con las emociones surge también de una especie de pánico. No hemos hecho verdaderamente las paces con ellas. Es otra manera más de huir de la emoción real. No es más que un desfogue, un falso desahogo. Confundimos lo mental con lo material y nos engañamos creyendo que la expresión física de las emociones, su exteriorización, las sanará y aliviará la irritación que causan. Pero, por lo general, eso las refuerza e intensifica. Aquí la relación entre las emociones y la mente no es muy clara. La manera inteligente de trabajar con las emociones es más bien un intento de relacionarse con su sustancia fundamental, su cualidad abstracta, como quien dice. La esencia de las emociones, su naturaleza fundamental, no es más que energía. Si uno fuese capaz de relacionarse con las energías, éstas dejarían de estar en conflicto con uno. Las diversas energías forman parte de un proceso natural. Tanto el intento por reprimir las emociones como la tendencia a dejarse llevar por ellas dejan de tener sentido cuando uno logra verlas tal como son, cuando ve realmente su característica fundamental, que es sunyata. Desaparece así la barrera o muro entre uno mismo y sus proyecciones, el aspecto histérico y paranoico de su relación con ellas. En realidad no es que la barrera desaparezca, sino que uno consigue ver a través de ella. Cuando la relación con las emociones deja de inspirar pánico, es posible abordarlas correctamente y en su totalidad. Uno es como un profesional que domina su oficio y no se deja llevar por el pánico. Simplemente hace su trabajo, lo hace bien y jamás lo deja a medio hacer. Hemos visto cómo trabajar con la conciencia, la última fase del desarrollo del ego, y también con el concepto, la fase anterior. Aquí trabajar con ellos no se refiere a eliminarlos del todo, sino a verlos realmente y a transmutar sus aspectos confusos en trascendentes. En ningún caso uno deja de usar las energías del pensamiento, de la emoción y del concepto. Por regla general, cuando se habla del ego, la primera reacción del público es considerarlo como un villano, como un enemigo. Nos parece que debemos destruir ese ego, ese yo, lo que no es más que masoquismo, una actitud suicida. Tenemos esa impresión porque cuando hablamos de espiritualidad, normalmente pensamos en combatir el mal. Somos buenos, la espiritualidad es el bien último, el bien por antonomasia, y del otro lado está el mal. Lejos de ser un combate, la verdadera espiritualidad es la práctica más acabada de la no violencia. Uno no considera ningún aspecto de uno mismo como villano o enemigo, sino que intenta abarcarlo todo en el proceso natural de la vida. Pero en cuanto aparece la noción de polaridad entre el bien y el mal, estamos presos en el materialismo espiritual, cuyo objetivo es la felicidad ingenua y la egoidad. Por eso, la barrera dualista no es algo que debamos destruir, eliminar o exorcizar. Más bien, el hecho de ver las emociones como son nos da el material de trabajo que necesitamos para encauzar nuestra actividad. Con esto debería quedar absolutamente claro que la noción del samsara depende de la noción del nirvana y viceversa. Nirvana y samsara son interdependientes. Si no existiera la confusión, no existiría la sabiduría. El rugido del león. El rugido del león proclama con valor que en la meditación es posible trabajar con cualquier estado mental, incluyendo las emociones, porque todo nos encamina hacia la atención. Nos damos cuenta
de que no es necesario rechazar las situaciones caóticas ni tampoco considerarlas como una regresión, una vuelta a la confusión. Debemos respetar todos los estados de nuestra conciencia. También debemos considerar el caos como una noticia excelente. La relación con las emociones pasa por varias fases. Es necesario ver las emociones, oírlas, olerlas, tocarlas y finalmente transmutarlas. Ver las emociones se refiere a una conciencia general de que éstas tienen un espacio y un cauce que les son propios. Las aceptamos como parte de la configuración mental sin ponernos a discutir, sin referirnos al canon budista ni apoyarnos en credenciales. Las reconocemos por lo que son. De manera directa, reconocemos que se están produciendo. Oír las emociones significa sentir la pulsación de su energía, el alta de voltaje que se produce cuando surge la emoción. Olerlas quiere decir darnos cuenta de que podemos en cierta medida trabajar con su energía. Es como el olor a comida que nos abre el apetito antes de que pasemos a la mesa. El aroma es delicioso y aunque todavía no hayamos probado bocado, se nos hace agua a la boca y nos imaginamos una sabrosa comida. Eso hace que podamos trabajar con la situación hasta cierto punto. Tocar las emociones significa palparlas concretamente, conectarnos y comunicarnos con ellas y darnos cuenta de que no son especialmente destructoras ni locas, sino un caudal de energía que toma diversas formas. Agresión, pasividad, avidez, amor, odio, depresión, etc. Transmutar las emociones, por último, no se refiere a rechazar sus cualidades fundamentales. Más bien, como en la transmutación alquímica, el plomo se transforma en oro. Se trata de modificar un poco su apariencia y sustancia sin rechazar las cualidades fundamentales. Experimentamos el tumulto de las pasiones tal como es, y en ningún caso dejamos de trabajar con él, de ser uno con él. El problema habitual es que cuando surge una emoción, nos sentimos amenazados por ella. Nos parece que acabará por aniquilarnos, anulando las credenciales de nuestra existencia. Es cierto, si nos convertimos en una encarnación pura del odio o la pasión, dejaremos de tener credenciales propias. Esa es la razón por la que normalmente nos protegemos de las emociones. Nos parece que nos van a dominar, que nos dejaremos arrebatar y perderemos los estribos. Tememos que la agresión o la depresión se vuelvan tan arrolladoras que dejemos de funcionar normalmente y se nos olvide cómo cepillarnos los dientes o marcar un número de teléfono. Nos da miedo que la emoción sea excesiva, que sucumbamos a ella y perdamos la dignidad, que dejemos de actuar como seres humanos. Para transmutar la emoción debemos pasar por ese miedo. Debemos permitirnos sentir la emoción, atravesarla, entregarnos a ella, vivenciarla. Debemos aproximarnos a la emoción, en vez de limitarnos a sentir que es ella quien viene hacia nosotros. Eso hace que se vaya perfilando una relación, una danza. Incluso las energías más fuertes se transforman en material de trabajo en lugar de apoderarse de nosotros, porque si no les oponemos resistencia, no tienen de qué apoderarse. Cuando la resistencia desaparece, surge el ritmo, la música y el baile se sincronizan. Eso es lo que proclama el rugido del león, que todo lo que surge de la mente samsárica forma parte del trabajo del camino. Es una proclamación de valentía, el rugido de un león. Pero mientras sigamos colocando parches sobre las situaciones que calificamos de intratables, parches metafísicos, parches filosóficos o religiosos, nuestro hacer
distará mucho del rugir del león. Será el patético chillido de un cobarde. En general, siempre que tenemos la impresión de no poder trabajar con algo, automáticamente volvemos la vista atrás e intentamos encontrar algún recurso externo, algún parche que oculte nuestra insuficiencia. Lo que nos preocupa es salvar las apariencias, evitar la vergüenza, evitar que nuestras emociones nos delaten. ¿Cómo haremos para cubrir un remiendo con otro y así salir del apuro? Podríamos sepultarnos bajo millones y millones de remiendos, uno sobre otro. Si el primero es demasiado delicado, el segundo puede ser más fuerte, hasta que al final terminamos acorazados, transformados en armadura de remiendos. Pero entonces surgen los problemas. Las articulaciones de la armadura se ponen a crujir en el lugar preciso donde se encuentran los intersticios de esta. No es posible remendar las articulaciones porque todavía queremos poder movernos y bailar, pero ojalá sin esos chirridos, y necesitamos las articulaciones para movernos. Por consiguiente, a menos que nos momifiquemos por completo, lo que equivale a estar muerto, a ser un cadáver, no hay manera de protegernos del todo. Para un ser humano viviente resulta muy poco práctico transformarse en una confusa acumulación de remiendos. Desde este punto de vista, por lo tanto, el Buda Dharma sin credenciales es lo mismo que el rugido del león. Ya no necesitamos remiendos. Podríamos transmutar la sustancia de las emociones, lo que constituye un acto de mucho valor. El arte indio durante el reinado de Asoka ilustra el rugido del león con 4 leones que miran en las 4 direcciones, simbolizando así el hecho de no dar nunca la espalda a nada. Las 4 direcciones están al frente, lo que representa la conciencia que todo lo abarca. La valentía abraza todo el horizonte. Una vez que uno empieza a irradiar valentía, ésta se extiende en todas las direcciones y lo abarca todo. En la iconografía tradicional, ciertos budas se representan con miles e incluso millones de rostros, que miran con conciencia panorámica en todas las direcciones, y como miran hacia todas partes, no hay nada que defender. El rugido del león significa valentía en el sentido de que podemos trabajar con todas las situaciones que la vida nos presenta. No rechazamos nada por malo ni nos aferramos tampoco a nada por bueno. Podemos trabajar con todo lo que vivenciamos en las situaciones de la vida, con todas las emociones. Vemos muy claramente que no sirve de nada tratar de aplicar el punto de referencia de las credenciales. Tenemos que trabajar con la totalidad de las situaciones sin descuidar nada. Si sentimos un deseo intenso de comer, si de verdad tenemos hambre, no nos detendremos a leer una carta. Lo que queremos realmente es comer, probar la comida, así que nos olvidamos de la carta. El interés es inmediato, es una relación directa. Esencialmente lo que proclama el rugido del león es que la ayuda externa y las explicaciones ya no hacen falta cuando aprendemos a relacionarnos directamente con las emociones y a verlas como material de trabajo. Es una situación que se mantiene a sí misma. Como toda ayuda externa es fuente de credenciales, desarrollamos la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Entonces no necesitamos evitar el problema de las credenciales porque las especulaciones y racionalizaciones ya no vienen al caso. Todo se vuelve obvio e inmediato. Nada es intratable. No tenemos la oportunidad, ni el tiempo, ni el espacio para preguntarnos cómo ser un charlatán que estafa a los demás, porque la situación es demasiado inmediata. Ni siquiera surge la idea de la charlatanería porque no tiene cabida la idea de juego. Trabajar con la negatividad. Todos tenemos experiencias de negatividad.
es decir, la agresión básica de querer que las cosas sean de otra manera. Nos aferramos, nos defendemos, atacamos y prevalece una sensación de abatimiento que nos hace echar la culpa al mundo de nuestro dolor. Eso es negatividad. Cuando la experimentamos nos resulta terriblemente desagradable, como algo hediondo de lo que quisiéramos deshacernos. Pero si la examinamos más de cerca, nos damos cuenta de que tiene un olor muy suculento y de que es algo muy vivo. La negatividad no es mala en sí, es algo vivo y preciso, conectado con la realidad. La negatividad fomenta tensiones, roces, chismes, descontentos, pero por otro lado también es sumamente exacta, cuidadosa y profunda. Por desgracia, las interpretaciones torpes y los juicios brutales que imponemos a estas vivencias de negatividad ocultan ese segundo aspecto. Las interpretaciones y juicios son negatividad negativa. Nos observamos en la experiencia de la negatividad y decidimos que ésta tiene razón de ser. La negatividad se nos hace simpática y nos parece que tiene todo tipo de cualidades. Por eso le damos unas palmaditas en la espalda, la guardamos y la justificamos. Por otro lado, si alguien nos critica o ataca, interpretamos su negatividad como algo que nos hace bien. En ambos casos, el observador camufla y endurece la negatividad básica con sus comentarios, interpretaciones y juicios. La negatividad negativa se refiere a todas las filosofías y lógicas que nos permiten justificar la tendencia a evitar el propio dolor. Nos gustaría hacer como si esos aspectos malvados o malolientes de nuestro ser y de nuestro mundo no existieran realmente. Nos gustaría convencernos de que no deberían existir o incluso de que sí deberían existir. De modo que la negatividad negativa se justifica y se basta a sí misma. No deja que nada rompa su caparazón de protección. Es una manera remilgada de hacer como si las cosas fueran lo que uno quiere que sean y no lo que son. Esa inteligencia secundaria y comentadora de la doble negatividad es cautelosa y cobarde, además de ser frívola y emocional. Nos impide identificarnos con la energía e inteligencia de la negatividad básica. Olvidémonos entonces de justificarnos, de tratar de demostrarnos a nosotros mismos lo bueno que somos. La honestidad y simplicidad fundamentales de la negatividad pueden ser algo creativo, tanto en una comunidad como en las relaciones personales. La negatividad básica es muy reveladora, es muy aguda y precisa. Si la dejamos ser negatividad básica en vez de cubrirla con conceptualizaciones, veremos la naturaleza de su inteligencia. La negatividad genera una gran cantidad de energía que se transforma en inteligencia si la vemos con claridad. Si dejamos de interferir con las cualidades naturales de las energías, notaremos que son algo vivo y no conceptual. Entonces, nos fortalecerán en nuestra vida diaria. Debemos cortar la negatividad conceptualizada. Esta negatividad negativa merece ser asesinada en el acto con un golpe seco de la inteligencia fundamental o prajna paramita. Para eso sirve la prajna, para arremeter contra la inteligencia cuando ésta se transforma en especulación intelectual o se fundamenta en alguna creencia. Las creencias se nutren sin fin de otras creencias y dogmas, sean estos teológicos y morales o prácticos y comerciales. Es necesario matar ese tipo de inteligencia en el acto, sin ninguna compasión. Aquí la compasión no debe transformarse en compasión estúpida. Debemos suprimir esa energía intelectual.
Debemos aplastarla, reducirla a polvo y asesinarla en el acto y de un solo golpe. El golpe único de la inteligencia básica, que es la compasión directa. Ese acto no proviene de la intelectualización ni de una búsqueda de justificaciones. No es más que el resultado de la inteligencia básica y de haber percibido la textura de la situación. Por ejemplo, cuando ponemos el pie sobre la nieve o el hielo, percibimos su textura y al instante sabemos inmediatamente si nos vamos a resbalar. Aquí nos estamos refiriendo a esa sensación de textura con toda su riqueza. Cada vez que se presenta la negatividad negativa, habrá ciertas maneras de aplastarla y extirparla. Es extraño, pero la energía para hacerlo proviene de la negatividad básica misma y no de una técnica particular, de un don especial para el asesinato. Hay momentos en que uno debe ser filosófico y delicado, pero también hay otros en que debe ser implacable y despiadado para responder a estas situaciones frívolas. La frivolidad se refiere a las actividades mentales y físicas superfluas e inútiles, con las que nos mantenemos ocupados para no ver realmente lo que está sucediendo. Cada vez que se produce una situación emocional frívola, de la que germina un concepto, es necesario borrarla del mapa de un solo golpe, percibiendo de manera directa lo incorrecto y malsano. Es la espada de Manjusri, que secciona de un solo sablazo la raíz de la conceptualización dualista. En este caso es necesario ser absolutamente despiadado e ilógico, porque el verdadero objetivo es pulverizar la frivolidad aparentemente racional, la negativa a ver las cosas como realmente son. La frivolidad nos impide explorar todo el terreno. Estamos demasiado ocupados reaccionando a las proyecciones que nos llegan de rebote. En cambio, la verdadera espontaneidad nos permite sentir la textura de la situación porque estamos menos ensimismados, menos preocupados de protegernos en cada situación. Es obvio que sentiremos dolor al destrozar realmente la frivolidad, pues las ocupaciones frívolas ejercen un cierto atractivo sobre nosotros. Al destrozar la frivolidad también suprimimos totalmente la ocupación de frívolo. Eso nos da la impresión de que ya no hay nada de dónde agarrarse, lo que además de doloroso resulta bastante aterrador. ¿Qué hacemos entonces después de aniquilarlo todo? No debemos vivir de nuestro heroísmo ni nutrirnos de nuestros logros, sino simplemente danzar con el flujo continuo de energía que esta destrucción ha liberado. La tradición tántrica del budismo distingue 4 tipos de acción o karma yogas. La primera acción consiste en pacificar una acción que está mal. Pacificar significa tantear delicadamente el terreno, explorarlo cada vez más, sin limitarse a pacificar la superficie, sino pacificándolo en toda su expresión, sintiendo su totalidad. Luego, uno extiende por todas partes sus propias cualidades suculentas, dignas y ricas. Eso es enriquecer, el segundo karma o acción. Si no surte efecto, uno pasa a magnetizar, que es el tercer karma o acción. Junta todos los elementos de la situación después de explorarlos con la acción pacificadora y la enriquecedora. Los integra. Y si eso no resulta, viene la acción de destruir o extinguir, el cuarto karma o acción. Los 4 karmas son muy valiosos para manejar la negatividad y los supuestos problemas. Primero pacificamos, luego enriquecemos, después magnetizamos, y si eso no basta, finalmente aniquilamos, destruimos completamente.
Esto último solo es necesario cuando la negatividad negativa se fundamenta en una actividad pseudofilosófica, una conceptualización o falsa lógica muy tenaz. Se hace indispensable cuando una noción da origen a toda una sucesión de nociones como capas de cebolla, o cuando nuestros argumentos lógicos y justificaciones hacen que la situación se vuelva muy pesada y contundente. Sabemos que las cosas se están poniendo densas, pero al mismo tiempo nos engañamos diciéndonos que esa lógica pesada es entretenida y que necesitamos algún tipo de ocupación. Cuando empezamos con ese jueguito ya no hay espacio para nada, así que fuera. En la tradición tántrica se dice que si no destruimos cuando es necesario destruir, estamos quebrantando el voto de compasión que nos obliga a destruir la frivolidad. Seguir el camino de la compasión no se reduce únicamente a ser bueno y no ofender a nadie. No significa necesariamente que si alguien nos impide el paso, debamos ser corteses y decir por favor y gracias. No sirve de nada y además no se trata de eso. Si alguien se nos interpone bruscamente en el camino, sencillamente lo apartamos, porque su intrusión es frívola. El camino del Dharma no tiene nada de buenito, sanito, pasivo y compasivo. Es un camino que nadie debe recorrer ciegamente. Y si alguien lo hace, entonces fuera. Hay que despertarlo excluyéndole. En niveles de práctica muy avanzados, podemos traspasar la negatividad negativa y transformarla en la negatividad original, lo que nos proporciona una energía negativa extremadamente fuerte y pura, libre de la tendencia a observarse a sí misma. Ello sucede cuando hemos aplastado por completo la negatividad negativa, sometiéndonos a esa operación sin anestesia alguna, y entonces podemos volver a invitar a la negatividad para usar la energía que contiene. Claro que esto puede ser un tanto delicado. Siempre que la energía pura de la negatividad se basa en alguna forma de territorio, se adueñará de ella la energía secundaria y lógica de la negatividad negativa. Ello se debe a la fascinación que sentimos por la negatividad básica que nos hace querer volver a vivenciarla con la comodidad y ocupación que ello implica. Pero no conviene revivir la ocupación, debemos barrer todas las ocupaciones. Al hacerlo, nos percatamos de que la energía que destruye la repetición de la ocupación es la energía lógica transmutada en loca sabiduría. Son las ideas conceptuales en su estado bruto. De hecho, ya no quedan ideas conceptuales, no hay más que energía sin restricciones. Al principio teníamos ideas conceptuales, pero luego las resolvimos completamente, y ahora ya no consideramos la luz y la oscuridad como luz y oscuridad, y hemos alcanzado el estado de no dualismo. Entonces la negatividad se convierte en simple sustento, en fuerza pura. En lugar de considerarla como buena o mala, uno halla en la energía que brota de ella una fuente de vida que emana sin cesar, de tal forma que nunca sale derrotado de una situación. No es posible derrotar a la loca sabiduría. La loca sabiduría se nutre tanto de las críticas como de los elogios. Desde el punto de vista de ella, los elogios y las críticas llegan a ser lo mismo, porque siempre contienen energía. Es una noción realmente aterradora. Aunque la loca sabiduría se podría volver satánica, no lo hace, por una razón que entraremos ahora a detallar. Lo que sucede es que si uno tiene miedo de la loca sabiduría, se destruye a sí mismo. La destrucción negativa que proyecta hacia ella se volverá contra uno, pues en la loca sabiduría no cabe la noción del bien y el mal, ni tampoco de la destrucción y la creación. La loca sabiduría no puede existir sin comunicación,
sin una situación relacional. Destruye todo lo que es necesario destruir y cuida todo lo que es necesario cuidar. La hostilidad se destruye a sí misma, la apertura se abre a sí misma. Todo depende de la situación. Hay quienes aprenderán de la destrucción y quienes aprenderán de la creación. Eso es lo que simbolizan las divinidades iracundas y pacíficas, los Mahakalas y los Budas. Los 4 brazos del Mahakala representan los 4 karmas o acciones. El simbolismo de la imagen refleja los principios de energía y de compasión total, desprovista de piedad estúpida. En este tanka, el primer brazo izquierdo representa el pacificar. En él, el Mahakala sostiene un cráneo lleno de amrita, el néctar embriagador de los dioses que sirve como medio para pacificar. El primer brazo derecho esgrime un cuchillo en forma de media luna, una de cuyas extremidades termina en un gancho. Este simboliza el enriquecer, en el sentido de extender influencia sobre los demás y explorar la textura y la riqueza del terreno. El cuchillo curvo se considera además cetro divino. En el segundo brazo derecho alza una espada, que es el instrumento que permite movilizar las energías. No hace falta que la espada golpee, basta con blandirla para que las energías se concentren. Finalmente, en el segundo brazo izquierdo, empuña un tridente que simboliza el destruir. No es necesario destruir 3 veces. De un solo golpe se infligen 3 heridas. La destrucción definitiva y simultánea de la inconsciencia, la pasión y la agresión. El Mahakala está sentado sobre cadáveres de demonios que representan la parálisis del ego. Esto es muy interesante y tiene que ver con lo que hemos estado explicando. No sirve de nada precipitarse impulsivamente hacia una situación. Hay que dejar que ésta venga hacia uno para luego examinarla, masticarla y digerirla, sin reaccionar de manera apresurada. Lejos de ser espontánea, la precipitación es malsana, impulsiva y frívola. La espontaneidad percibe las situaciones como son. Lo que sucede es que hay una diferencia entre espontaneidad y frivolidad. La separa una línea divisoria muy tenue. No es conveniente que cada vez que sintamos el impulso de hacer algo, lo hagamos. Debemos más bien trabajar con el impulso. Al hacerlo, dejamos de actuar de manera frívola porque realmente tenemos ganas de ver el impulso y saborearlo de verdad, sin frivolidad. Ser frívolo significa obedecer a reacciones reflejas. Lanzamos algo y cuando rebota reaccionamos. Ser espontáneo significa lanzar algo y observarlo, y luego trabajar con la energía cuando rebota y vuelve hacia uno. La frivolidad contiene un nivel muy alto de ansiedad. Cuando dejamos que la emoción produzca una excitación, terminamos actuando con demasiada ansiedad. En cambio, cuando somos espontáneos, sentimos menos ansiedad y simplemente enfrentamos las situaciones como son. No nos basta con reaccionar, sino que trabajamos con la naturaleza de la reacción y la forma que toma. Palpamos la textura de la situación en vez de limitarnos a actuar de manera impulsiva. El Mahakala está rodeado por llamaradas que representan la energía tremenda e incesante de la ira, desprovista de odio, la energía de la compasión. Lleva en su frente una diadema de calaveras, símbolo de las negatividades o emociones. En lugar de destruirlas, abandonarlas o condenarlas por malas, el Mahakala las usa como ornamentos en su corona.